la palabra de Dios que acabamos de escuchar, especialmente en el Evangelio, como en otras páginas, se nos presenta a Jesús como el hombre de acción, el hombre de testimonio y el hombre de oración. Prueba de eso es que los apóstoles se daban cuenta que las cosas que Jesús decía tenían sustento, tenían su base en la propia vida de Él. Porque a veces nos pasa que hablamos tanta paja que en aire se queda y hay poca acción, hay poco sustento. Por eso toda la acción, todo el testimonio que Jesús daba y vivía, le venía sin duda alguna en esa profunda vida de oración y de unidad con su Padre. Y por eso le piden que les enseñe a orar. Y fundamentalmente lo que él pedía, y así lo enseñó, y vino también para eso, se hizo hombre, se encarnó, era para que el reino de Dios se realizara. Y ese reino de Dios viniera también a nosotros. Por eso nos enseña a pedir fundamentalmente el reino de Dios. Y en la vida de oración, ustedes saben perfectamente por el gran poder que la oración tiene, es que hemos de ser intercesores por los demás. Teniendo presente la vida del padre Rogelio, al que yo conocí antes que ustedes, porque me acuerdo que en el año 83 el padre Juan María lo fue a recoger a la capital. Yo estaba entonces trabajando en catedral, como estoy ahora, y juntamente con el padre Juan María pasó también el padre Rogelio para saludar y platicar con el obispo y que el obispo lo conociera. Yo agradezco profundamente a Dios y a ustedes los 6 años, 1 mes que tuve la oportunidad de caminar junto con ustedes, trabajando para que ese reino de Dios, que es un reino de santidad, que es un reino de justicia, que es un reino de amor, que es un reino de solidaridad, que es un reino de paz, venga a nosotros y trabajemos todos juntos por ese reino de Dios,
por el cual el padre Rogelio dejó su comodidad de dar clases en un colegio allá en Bélgica y venirse ya, no patojo, con 25 años de sacerdocio, a hacer camino aquí juntamente con ustedes. Si ustedes se acuerdan, con el padre Gabriel celebraron los 25 años juntos de sacerdocio. Y desde entonces, el padre Rogelio, creo que al contacto con una realidad distinta a la que él vivía allá en Bélgica, platicando con él en estos 6 años que tuve la dicha de tenerlo como compañero de trabajo, tomó la decisión de hacerse jocoteco, camoteco y sanjuanero, porque las 3 parroquias que asistían los de la misión belga era precisamente ese. Con el padre Rogelio hubo una gran confianza. Yo me permitía decirle campeón y bromeaba con él. Y realmente, viendo al padre Rogelio, aquí en la tierra fue un campeón, no corriendo una maratón, no jugando partidos de fútbol. Fue campeón en la fe. ¿Por qué? Porque todo lo pudo en Cristo, que le ha reconfortado su vida. Ustedes lo conocieron bien. El padre Rogelio era un hombre de acción. Distinta su acción a la del padre Gabriel Hoflack y el padre Juan María, que nacieron con ladrillos en el estómago y fueron llevando adelante la parroquia con tanta obra social de promoción y de desarrollo. La versión del padre Rogelio era otra. Era aquella acción tantas veces silenciosa, sin hacer tanta bulla y esparpajo. Y ustedes lo conocieron así. El hombre humilde, el hombre sereno, el hombre sencillo, de acciones concretas. Y seguramente entre ustedes hay tanta gente que se benefició de sus pequeñas acciones. El Señor lo sabe. Y no se trata de andar haciendo públicas las cosas. Pero el padre Rogelio era así. Era el hombre de la acción en las pequeñas cosas. Pero el hombre perseverante. El hombre perseverante. ¿Y saben ustedes qué es lo único que da la perseverancia? A ver, Lucy, ¿qué es lo único que da la perseverancia? Bueno, llegar a la meta, pero mientras llegamos a la meta, ¿qué es lo único que nos da la perseverancia? El amor. Y es el amor el que nos va haciendo santos.
Pueden pasar ustedes, tantas veces quieran, por el patrón Santiago, y si no hay conversión al amor, denle 1000 vueltas al asunto, que no se va a alcanzar absolutamente nada. El amor es el que da la perseverancia. Y en las cosas que platicábamos con el padre Rogelio, pues veíamos esto, ¿verdad? Entonces, para mí, esta acción silenciosa, pero eficaz, era señal de santidad en la perseverancia. ¿Ustedes creen que no le costó hacer la obra del padre Damián? ¿Será que había pistoducto de Bélgica? ¿Cómo piensan algunos todavía aquí en Jocotán que la parroquia recibe pisto de Bélgica? No recibe ni chorizo, gracias a Dios. Porque las cosas tienen que hacerse con los propios recursos. Y ese es el mérito de una comunidad pobre que desde su pequeñez, desde su pobreza y desde sus propias limitaciones son capaces de seguir adelante. En la vida no hay casualidades. En la vida no hay carambolas. Lo que le llamamos coincidencia son cosas que Dios en su misterio de amor las ha tenido presentes. El padre Rogelio, que quiso hacer viable el camino para ser sacerdote en tantos jóvenes de nuestras comunidades, y ya en la diócesis hay varios sacerdotes que pasaron en sus inicios por la casa del padre Damián. Hoy hubo una ordenación. ¿Será que fue casualidad? Yo creo que el padre Rogelio, muy contento en el cielo por la ordenación sacerdotal de Gerardo que hubo hoy allá en Amotán. El hombre de la acción en esas cosas. El hombre de un gran amor a los jóvenes. El hombre de un gran amor a las vocaciones sacerdotales. Porque desde que los belgas se fueron, vinieron sacerdotes canches otra vez acá. Vinieron sacerdotes canches chula. Morenos. ¿Por qué? Porque es de la propia realidad nuestra de donde deben ir saliendo las vocaciones al sacerdocio. La acción, sin tanta paja, sin tanta habladuría como hacen los políticos, sino la acción concreta. Por otro lado, pues esta acción amorosa, perseverante, intercesora, como la de Abraham ante la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, se fue llevando como que si estuviera en el mercado, regateándole al Señor la salvación de toda esta gente. El padre Rogelio era un poco así. Fue así, intercesor. Nosotros los sacerdotes, sobre todo en las comidas, porque la casa parroquial no es un hotel para que cada uno coma a la hora que se le ocurra, sino también, ¿verdad? Los momentos de comunidad se van viviendo ahí y son momentos de mucha riqueza.
Y el padre Rogelio, pues, ahí abría su corazón, ahí uno le preguntaba, y ahí él iba contando las anécdotas de tantos años aquí en Jocotán. Todo esto hace que fuera, como dice el Evangelio de Jesús, hace que el padre Rogelio fuera un hombre de testimonio. No se trata simplemente de dar testimonio. Se trata de vivir testimonialmente. Y se vive testimonialmente cuando hay ardor en la fe. Cuando las dificultades se van viviendo en la esperanza en Dios que nunca defrauda. Y ahí se va luchando y ahí se va perseverando. De los muertos se pueden decir todas las cosas buenas. Perfecto no fue el padre Rogelio. Como ninguno de ustedes ni yo somos perfectos. Pero me atrevo a decir esto en confidencia con ustedes hoy. Una vez el padre Rogelio estaba bien tronado de pisto, como pasa en las realidades de nuestras familias. Y con bastante pena se me acercó. Mire, padre, no me eche un prestamito, me dijo. Se lo podía negar. Se lo podía negar. Si es más lo que el padre Rogelio estaba dando aquí en Jocotán y estaba dando en la parroquia por el trabajo del reino de Dios. El padre Rogelio tenía su armario socado de ropa, como lo tenemos nosotros. El padre Rogelio tenía zapatera con 30 pares de zapatos. ¿Verdad que no? Y posiblemente cuando le venían las ayudas que se le despenicaban lueguito, a mí me extrañaba, pero no le íbamos a contar las costillas, ¿verdad? Se fue viviendo en testimonio de esa manera. ¿Y cuántos de ustedes no recuerdan al padre Rogelio con su rosario en la mano? ¿Cuántos de ustedes no recuerdan al santo Rogelio hincado de rodillas toda la hora de oración en la adoración al Santísimo? El resto de padres, cuando nos tocaba, yo le decía al padre Rogelio, mire padre Rogelio, solo ponga el Santísimo y se va a confesar allá atrás. ¿Creen que me hizo caso el bendito hombre? Nunca. Solo se reía, ya saben ustedes cómo se reía el padre Rogelio. Solo se reía hincado ahí ante el Santísimo. Y no eran piernas carnudas. Yo tengo más carne en mis huesitos. Padre Rogelio eran puras clavijas de huesitos. Y sin embargo ahí estaba hincado. ¿No creen ustedes que no solo ustedes, sino también nosotros los sacerdotes no fuimos edificados por el padre Rogelio? Fuimos tremendamente edificados. Yo estoy ya en los 46 años de sacerdocio. Ya es algo. Pero cuando miraba al padre Rogelio,
Todavía te falta voz, me decía yo, porque él 64, ¿verdad? Entonces miren, padre Rogelio fue un hombre que edificó. Y el padre Rogelio tenía preferencias. Quería los chancles del pueblo. ¿Quería los chancles o no quería los chancles? Quería los chancles, pero se daba fundamentalmente a los pobres. Y en él no había diferencias de personas. Que seguramente algunos sinvergüenzas se aprovecharon de él, es cierto. Las cosas hay que decirlas claritas y peladas de una vez. Pero el padre Rogelio en su bondad trató de ayudar siempre a todos. Y el secreto venía ¿de dónde? De esa fe profunda, de ese encuentro transformador que en su vida tenía con Jesucristo muerto y resucitado. La misa es lo más grande. Con el padre mismo nos reíamos, porque el padre Rogelio era robamisas. ¿Qué quiero decir robamisas? Que cuando uno venía a las 6 de la mañana para prepararse a la misa, a veces el padre Rogelio ya estaba revestido a las 5:30 y nos bombeaba la misa que nos tocaba celebrar. Para la pandemia hubo un horario especial de misa y normalmente celebrábamos 2. Y yo le decía al padre Rogelio, bueno, padre Rogelio, campeón, ¿cuántas quiere? Y me hacía así con los pequeños deditos que tenía, ¿verdad? Me decía así, ¿verdad? 2. No era el hombre que andaba regateando las misas. A veces estamos unos de poca edad y nos capeamos de las misas si podemos y dejamos al otro sembrado. Padre Rogelio no era así. Padre Rogelio era el hombre de la donación total. Y todo esto pues nos edifica, nos construye. Y yo por eso estoy muy agradecido a Dios por estos 6 años, 1 mes que tuve la dicha de trabajar acá. Cada parroquia es distinta. Todas son distintas. Ni mejores ni peores. Simplemente distintas, más grandes o más pequeñas. Y por todas las parroquias que pasa un sacerdote, siempre en el corazón del sacerdote va la gente que le ha ayudado a uno a perseverar en la fe. La última vez que se fue a Bélgica el padre el año antepasado, yo me quedé afligido. Y ciertamente se enfermó en el aeropuerto de Madrid. Y yo me fui 3 días a la capital a esperarlo porque pedí un día, no venía. Yo me quedaba para el otro. Pero el padre regresó más convencido que su corazón era chortí, que su corazón era jocoteco. Y jamás el padre Rogelio, cuando le pidieron un huevo, dio un alacrán. Jamás el padre Rogelio, cuando le pidieron pan, dio un tetunte, dio una piedra. Dio lo que tenía y lo que él era. Que el ejemplo del padre Rogelio nos ayude a todos nosotros a ser fieles a Jesucristo.
y siendo fieles a Jesucristo en la humildad, en el seguimiento y en el gran amor a la Madre del Señor. Por eso no es día de tristeza hoy, es día de fiesta. Y que el Padre Rogelio interceda por cada uno de nosotros.